El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a los estudiantes, egresados y aspirantes los temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta semana está destinada al Departamento de Educación, que presenta la conferencia Los niños ante la pandemia, tema de gran relevancia en la coyuntura social derivada de la pandemia por COVID-19. Les damos la más cordial bienvenida y los dejamos con la maestra Arely Sánchez Aguilar.
Hola a todos, bienvenidos. A nombre de la doctora María Eugenia López, directora del Departamento de Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia enmarcada en la Semana Académica de Comunicación Humana, que originalmente tenía planteado como tema el abuso infantil. Sin embargo, y considerando que el 35% de la población mexicana está conformada por niños menores de 14 años, consideramos importante saber y conocer qué va a tener como consecuencia esta pandemia en los 40 millones de niños mexicanos. Y por esta razón, la modificación del tema para poder abordar cómo están viviendo y enfrentando la pandemia los niños mexicanos. Entonces, para eso tenemos a la maestra Arely Sánchez, especialista en niños, quien nos abordará y nos compartirá en la conferencia Los niños ante la pandemia. Sin más, los dejo con la maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a la conferencia. Los invito a que vayan poniendo sus comentarios o dudas conforme vayamos avanzando en la presentación y al final haré esa recapitulación con sus comentarios y preguntas que nos hayan dejado. Entonces, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a la doctora López, coordinadora de Comunicación Humana, por invitarme a la presente conferencia. Y justo como se mencionaba hace un momento, pues vamos a estar hablando de cuál ha sido el impacto de la pandemia para los niños y un poquito de pues las personas que trabajamos con niños y sus familias, qué podemos ir haciendo. Yo soy maestra en psicología con residencia en psicoterapia infantil y pues justo me he dedicado al trabajo clínico con niños y sus familias. Bien, quiero comenzar desmitificando una creencia que en ocasiones se tiene sobre que los niños, niñas y adolescentes no se han visto tan afectados por la pandemia como adultos o adultos mayores incluso. Y a veces se tiene esta idea porque se piensa que como los niños suelen tener un menor conocimiento sobre lo que está sucediendo, sobre todo pues entre más pequeños sean, y también tienen menos capacidad para identificar los riesgos, para medir consecuencias, pues que esta desinformación favorece que los niños no se vean tan impactados y que incluso logren adaptarse de una mejor manera. Lo cual, pues, hay que considerar que si bien los niños suelen mostrar un gran nivel de resiliencia, el hecho de que no siempre estén informados sobre lo que está pasando, ya sea porque los adultos ocultamos u obstaculizamos el acceso a esa información o incluso por la etapa de desarrollo que no necesariamente comprendan todo el impacto a nivel social, económico, etcétera, que implica la pandemia, pues no quiere decir que no se preocupen, que no sientan miedo, que no sientan ansiedad incluso ante esta incertidumbre. Pensemos un momento cómo nos sentíamos nosotros, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no sabíamos exactamente qué iba a suceder o, pues bueno, no teníamos tanta información. A lo mejor ahorita tampoco sabemos exactamente qué suceda, pero pues estamos un poco más ajustados a la nueva rutina. Pero ¿qué pasaba antes? Cuando había desconocimiento sobre lo que sucedía, cuánto tiempo iba a durar, qué podíamos hacer para protegernos. Yo creo que no nos sentíamos más tranquilos, a lo mejor al contrario, ¿no? Sentíamos pues esta ansiedad, este estrés, preocupación, miedos, y a los niños les sucede algo similar. Entonces, el hecho de que no estén al tanto de todo lo que sucede, a veces hasta favorece la ansiedad que ellos pueden sentir, aunque no necesariamente lo expresen de la misma manera que los adultos. Ahora, otra de las razones por las que se ha considerado o a veces se llega a creer que los niños no se ven tan afectados es porque surge este discurso de, bueno, los niños ya eran nativos digitales, ¿no? O sea, ellos pues ya sabían dominar todos los aparatos tecnológicos, estaban ya pegados a la tablet, celular, computadora, y entonces el hecho de que ahora tengan las clases en línea
o que incluso terapias, por ejemplo, psicológicas o de algún otro tipo que también pasaron a ser virtuales, pues ya los niños dominan los dispositivos y no se les va a hacer difícil adaptarse. Es cierto que los niños ya utilizaban estos dispositivos, la mayoría con mayor frecuencia y mayor facilidad de manejo que los adultos, pero se utilizaban en los espacios de ocio, se utilizaban para juegos, justo videojuegos, ¿no? Ver videos, no era una herramienta de trabajo, que ahora se ha convertido ese mismo dispositivo en una herramienta de trabajo, en una herramienta escolar, ¿no? Tomar ahí ya sean 8 horas seguidas, 5 horas seguidas, estando en el computador, pero no para entretenerse, no para ver un maratón de películas, sino para escuchar al profesor en clase y tener que poner atención y trabajar. Entonces, aunque ellos dominan los dispositivos o en su mayoría tienen una facilidad en su manejo, pues implica transformaciones, implica tener que adaptarme, implica incluso estrés de si algo falló, pues no puedo tener acceso a mi clase, ¿no? A diferencia de pues simplemente entrar a un salón y ya. Entonces sí implica ahí un impacto y por lo tanto pueden surgir distintas emociones displacenteras en los niños por estos ajustes que se han tenido que ir teniendo en su vida cotidiana. Bien, entonces esta creencia es una falsa creencia, no decimos los niños y adolescentes sí se ven impactados por la pandemia. No podemos decir si más o menos que los adultos, porque realmente cada sector de la población está teniendo una necesidad de transformar ciertas rutinas diferentes, de enfrentarse a distintos obstáculos y también cada sector de la población tiene distintos recursos, ¿no? Ahora, el hecho de que la enfermedad por sí misma, al menos estadísticamente, no esté teniendo tanto impacto en la salud de nuestros niños y adolescentes, la mayoría han tenido mejor pronóstico que otro sector de la población, sobre todo aquellos niños que no tengan ya alguna otra enfermedad, ¿verdad? Que no se dé esa comorbilidad. Por ahí también a veces ha surgido el discurso de, bueno, hay que centrarnos en los sectores de la población que sí se están viendo impactados directamente por la enfermedad. Pero lo que se ha hablado es que, a ver, los niños a lo mejor sí no son el sector más vulnerable en cuanto a la enfermedad, pero sí hay este impacto en las otras áreas de su vida y merece la misma atención a que si fuera exclusivamente un problema de salud física. De hecho, retomo esta cita que se comenta, lo que comenzó como una crisis de salud corre el riesgo de convertirse en una crisis más amplia de los derechos del niño. Esto considerando que ha habido un cierre de escuelas, que para muchos niños la escuela no solo era este lugar de aprendizaje, sino también protector, un lugar donde incluso recibían comida, que pues parte de su dieta balanceada dependía de los alimentos que obtenían en la escuela, y también pues los riesgos que implica tanto para la salud física, pero también la salud mental. Y bueno, parte de lo que la pandemia ha traído es evidenciar estas desigualdades, ¿no? Que no es lo mismo estar en un contexto o en un núcleo familiar donde tengo muchos más recursos a estar en un contexto mucho más adverso, donde incluso se ve obstaculizado pues mi acceso a la educación, uno de los derechos de los niños. Se está viendo obstaculizado por todas estas transformaciones que han habido a partir de la pandemia. El derecho pues también de la salud, ¿no? Física y mental, de la recreación. Entonces hay muchos derechos que se están coartando o al menos que están teniendo múltiples obstáculos y que las familias tienen que ser resilientes para mantener ese bienestar que requieren los niños. Y sin duda los mayores costos son para niños que están tanto en zonas marginales, que tienen discapacidades o que son niños institucionalizados, que generalmente son contextos también donde se tienen menos recursos a diferencia de otros sectores. Entonces, con esto
quiero empezar a poner sobre la mesa distintos, pues llamémosle factores o incluso también consecuencias que ha habido a partir de la pandemia. El primero, y seguro ustedes que están viendo la conferencia, pues han notado que esto es algo que está sucediendo, ¿no? La inestabilidad económica. Y aquí resalto un resultado de una encuesta que se realizó en México, donde se indicó que 62.2% de los hogares con niños, niñas y adolescentes son de sector informal. Por lo tanto, esta inestabilidad económica está afectando a gran parte de los niños. Claro, no ellos no son directamente los que perdieron el trabajo o los que están teniendo menores ingresos por ser un sector informal, pero pues sí su familia, ¿no? Y entonces hay menos acceso a una dieta balanceada, ¿no? ¿Qué pasa con la nutrición? Entonces, para estos niños, acceso a productos de higiene, también medicamentos, ¿no? O servicios de salud. Si yo era un niño que estaba recibiendo terapia o rehabilitación o algún otro servicio de salud, a lo mejor era un servicio privado o aunque fuera público, requería trasladarme y estoy teniendo menos acceso. Se cambió a lo mejor incluso a que fuera algo virtual, pero no tengo para pagar el internet, ¿no? Que ahí hay ya una repercusión muy importante a partir de esta inestabilidad económica que pues se ha enfatizado en nuestro país. También 34.2% de los hogares con niños, niñas y adolescentes indican un aumento de discusiones. Esto, digamos que es un espectro, ¿no? En la parte pues más leve, una intensidad menor, pues serían simplemente discusiones familiares. Pero si amplificamos esto en el espectro que les comento, llegaríamos incluso hasta la violencia intrafamiliar, ¿no? Producto tanto de la inestabilidad económica, cuando hay problemas de dinero, pues aumentan las discusiones en los hogares, también por pues el estrés de estar todos juntos en el mismo espacio. Entre más reducido sea el espacio, podrá haber mayor discusión. A lo mejor mamá está tratando de conectarse a la junta de trabajo, pero a la vez los hijos están cada uno tratando de conectarse a su clase, hay más ruido, hay más estresores, se siente mayor presión y pues esto desemboca en estas dificultades. Un factor en conjunto que interactúa con este fenómeno es que la protección que antes se recibía por parte de las escuelas, pues ahorita no está siendo pues tan funcional como antes o tan efectiva, porque los niños no se están trasladando a las escuelas, no hay forma de que maestros o alguna otra autoridad detecte que hay una situación de violencia en casa. E incluso no hay momentos de despeje, ¿no? De desahogo de todas estas emociones que pueden ser intensas entre los familiares. Entonces puede ahí estarse cocinando pues una mayor problemática que incluso nos lleve ya a lo que refería como violencia intrafamiliar. Y bueno, sin duda la violencia o el maltrato o incluso discusiones que son estresores importantes para los niños, pues generan un impacto en su salud mental. De la misma manera hay que destacar que 78.6% de los hogares con niños en edad escolar refieren dificultades para continuar con la educación. Esto por las desigualdades que se han marcado. Ahora, para tener acceso a la educación, necesito, o a una buena educación, o sea, poder mantener una buena clase, mantenerme conectado y atento a todo lo que está sucediendo. Necesito buen internet, necesito que no haya tantos distractores y algunos niños incluso requieren de un apoyo académico. Muchos tenían apoyos directamente en el aula, ya sea por el mismo maestro o por a lo mejor un psicólogo sombra o alguien más que les ayudaba a hacer estas adecuaciones en el plan y ahora no están teniendo ese apoyo.
ahora también los distractores, ¿no? Si somos varios hermanos, si estamos todos en el comedor o en una habitación tratando de poner atención en la clase, pues no es el mismo nivel de desempeño que yo puedo tener en un salón de clases donde el mismo profesor incluso tiene mayor manejo y mayor posibilidad de generar estrategias educativas que ayuden al aprendizaje de todos. Y bueno, pues el Internet también muy relacionado con la cuestión de la inestabilidad económica. Entonces sí ha habido dificultades incluso en esta cuestión educativa para los niños y pues les ha impactado porque los niños van incluso midiendo su nivel de autocompetencia en muchas cuestiones escolares. ¿Qué tan bueno soy en matemáticas? Si ya había logrado aprender un tema de historia y ahora ya no le entiendo. O si estaba aprendiendo adolescentes, no estaba aprendiendo química y cuando el maestro me explicaba que se acercaba conmigo y me enseñaba, sí le entendía, pero ahorita a distancia no estoy logrando entender bien lo que el maestro trata de enseñarme, ¿no? Entonces sí hay aquí un reto mayor para ellos y pues también para sus padres, que muchos han tenido que ocupar este rol del apoyo académico que tenían los niños, aunque no necesariamente los cuidadores pues están capacitados para brindar ese apoyo académico. Otro de los factores es que entre el 35.7% y 44.3% de los hogares con niños, niñas y adolescentes reportan síntomas de ansiedad severa. Este porcentaje es particularmente con hogares de 3 o más niños, niñas y adolescentes. O sea, ya sean hermanos, ¿no? A veces hay familias que están los mismos primos en un solo lugar, pero donde haya 3 niños o más, se incrementan los síntomas de ansiedad. Y creo que con este contexto que voy ejemplificando, se pueden tener distintas hipótesis de por qué está aumentando el nivel de ansiedad. Por un lado, mis cuidadores están más preocupados, están estresados, están más ansiosos, tienen miedo a lo mejor de perder el trabajo o ha habido menores ingresos, más gastos a lo mejor, ¿no? Con el Internet, con muchas cosas que hay que contratar que a lo mejor antes no se tenían tan contempladas o no eran tan indispensables. Y además, pues todas las discusiones, ¿no? Y toda esta efervescencia de emociones, pues sin duda el niño es el receptor de todo este sistema familiar, de lo bueno y lo malo, y pueden aumentar los síntomas de ansiedad, que incluso pues se da un fenómeno como de contagio, ¿no? Entre más angustiado esté mi cuidador, yo también me siento más ansioso, el cuidador se preocupa más por lo que está notando en su hijo y pues así continúa el ciclo. De la mano se ha visto también un aumento en la sintomatología tanto internalizada como externalizada. Con esto nos referimos internalizada en el caso de la ansiedad, por ejemplo, o síntomas depresivos también, y externalizada va más hacia los problemas de conducta, ¿no? O sea, justo estos dos conceptos es interno, pues síntomas que generalmente no son tan visibles, que los niños sí sienten ese malestar, pero no se expresa con conductas necesariamente, y externalizado que sí hay un problema visible, que la mayoría de la gente sí logra detectar que algo pasa con este niño, se está distrayendo, está siendo más grosero, a lo mejor está más irritable, y toda esta sintomatología podría ser desde pues reacciones esperadas ante todo este impacto que está teniendo la pandemia, o incluso que vayan acumulándose los síntomas e incrementando y comiencen a ya ser trastornos tal cual, ¿no? Trastornos pues que están impactando la salud mental de los niños. Algo muy importante que igual se ha detectado es este aumento, tanto, ya había mencionado yo estas discusiones y violencia intrafamiliar, pero también se ha visto un aumento en el abuso sexual infantil. Esto pues porque ya no existen espacios protectores, ¿no? Ya estoy a lo mejor en el mismo lugar todo el tiempo donde yo recibía
los abusos o el maltrato. Y además mayor exposición o incremento en este contenido sexual, tanto que los niños sean víctimas o sean receptores de este contenido, por el mayor uso de los dispositivos tecnológicos, menor supervisión por parte de los cuidadores, porque hay mayor carga de trabajo y hay muchas otras actividades en las que se tienen que dedicar los cuidadores, y pues también por falta de información, que bueno, eso siempre ha ocurrido, pero ahorita con la pandemia, pues parece que se hacen más visibles ciertos problemas que ya habían presentado antes los niños y adolescentes. Entonces, este panorama que estoy pintando igual impacta a los niños con discapacidades. Sin embargo, para ellos se les agrega todavía otros factores que pues todavía causan mayor impacto en ellos, ¿no? Tanto pues en la salud mental, sobre todo, que es lo que estamos destacando. Una es las condiciones de salud subyacentes que aumentan el riesgo en sí mismo de que el pronóstico, si se contagian, no sea tan bueno, ¿no? Aquí sí está esa parte de la población donde generalmente hay mayor comorbilidades de las enfermedades y entonces el pronóstico no es tan bueno. ¿Y qué pasa con los otros factores que van más hacia este impacto en la salud mental? La información clave suele ser inaccesible. Cuando hablamos de niños que tengan alguna discapacidad, pueden ser desde discapacidades auditivas, visuales, intelectuales, y mucha de la información que se da a la población no es tan accesible para ellos. Pensemos a lo mejor en anuncios que hay en la calle de utiliza el cubrebocas. Si yo tengo una discapacidad visual, no voy a darme cuenta de que está ese anuncio y no voy a recibir esa recomendación o esa indicación de que necesito estar usando el cubrebocas si voy a salir. Entonces, aquí hay un gran hueco en el acceso a la información y dependen mucho los niños de sus cuidadores, de algún otro adulto que sí les esté dando de la manera adecuada todos estos mensajes. Pero pensemos lo que estábamos comentando anteriormente. Ahorita tenemos adultos mucho más estresados, mucho más angustiados, que no necesariamente tienen la paciencia en estos momentos, sobre todo de ser asertivos con esos niños. Y entonces, ¿cómo va a llegar esa información? ¿Va a llegar bien filtrada? ¿Va a llegar con un lenguaje entendible para los niños? ¿O va a llegar a manera de regaños, reproches, amenazas? Lo cual generaría otro impacto negativo en la salud de estos niños, en la salud mental sobre todo. También los obstáculos para acceder tanto a medidas de prevención como de respuesta. Niños con discapacidades generalmente necesitan ya sea de otras terapias, de apoyo académico, ¿no? Esta regularización o algún otro servicio adicional para beneficiar su salud y una vida pues saludable y adecuada. Entonces, muchas veces esto también los lleva a que no sea tan fácil el llevar a cabo el confinamiento estricto. A lo mejor hay ciertos servicios de salud, sobre todo, que no pasaron a ser virtuales. Por ejemplo, si yo me estoy atendiendo en un instituto de tercer nivel, la atención ahorita no está siendo virtual. Necesito continuar yendo a ese hospital, a ese instituto. ¿Y cómo me traslado? Sigue habiendo dificultades en los momentos en los que incluso había como un recorte en los horarios del transporte público, ¿no? O incluso me expongo si voy en el transporte público. O sea, hay mayor reto para mantener el bienestar de los niños con discapacidades y también de sus familias. El riesgo de exclusión de la educación es otro de los factores. ¿Qué pasa con estos programas que pues de la noche a la mañana prácticamente tuvieron que pasarse a ser virtual, que no necesariamente todas las escuelas contaban con la infraestructura o recursos necesarios o incluso capacitación docente para pasarlo a lo virtual? Y entonces estos niños que necesitaban mucha más asistencia, mucha más adecuación curricular,
pues de repente quedaron sin ese sostén que necesitaban para la educación. Habrá algunos sectores donde las escuelas mantuvieron la mayor eficacia posible, pero sin duda son un sector pues mucho más vulnerable a todos estos cambios, incluso para adaptarme. Hay algunos niños que el hecho de adaptarse a una nueva rutina, ya eso implica un gran reto, un reto todavía mucho mayor al que la mayoría de las personas nos enfrentamos. Y eso puede generar mucha ansiedad, la incertidumbre de todos los cambios de esta rutina. Entonces, pues igual, ahí está ese riesgo de exclusión. ¿Qué pasa si mis cuidadores tampoco tienen el tiempo para ayudarme a adecuar un espacio, ayudar a conectarme a lo mejor a la clase o a la asesoría? Pues ahí hay mayor posibilidad tanto de rezago o de deserción escolar. Igual se incluyen los nuevos riesgos para la autonomía, ¿no? Muchas veces los padres refieren, es que ya llevábamos avances y de repente, a lo mejor el primer mes en el que ya la pandemia estuvo totalmente en nuestro país, pues se suspendieron las terapias o no se sabía cómo iba a haber ese cambio, nos costó trabajo pasarlo a lo virtual, o había mucha incertidumbre en si sí iba a funcionar, no es que pues no sé si mi terapeuta está capacitado incluso para darme el servicio virtual. ¿Será igual de eficaz la terapia de lenguaje virtual o presencial? Entonces, todos esos retos implican un retraso en el desarrollo, en esa autonomía que muchos de estos niños pues necesitan ir trabajando como mucho más estructurado para lograrlo, que no se logra de una forma tan normoevolutiva. Y sumado a todos estos puntos, pues sin duda surge igual estigma, discriminación, ¿no? Este rezago que generalmente se ha presentado en la asignación tanto de recursos de emergencia o incluso hasta este escenario de violencia, ¿no? Que ellos no tengan tanta facilidad de acceso a medidas preventivas o de intervención. Ahora, quiero enfocarme a este impacto de la transformación educativa porque sin duda la cuestión académica es una de las áreas más importantes para los niños y pues también una de las que ya hemos comentado algunos escenarios de cómo se ha visto impactada con la pandemia. Entonces, se dice que pues este retraso académico, escolar, ¿no? Que están teniendo los niños puede ser tanto a corto plazo y que sobre todo si hay buenos recursos, buenos ajustes por parte de las escuelas y también por parte de los niños y sus familias, que no haya un impacto más allá. A veces hasta se llega a considerar, aquí es como de no todos son malas noticias, a veces hasta se llega a considerar que incluso pueden mejorar el rendimiento, el desempeño académico los niños ante esta situación, porque pues si sí tienen todos los recursos y la infraestructura necesaria, pues pueden aprovechar los programas de estudio. Más si hay un cuidador que fomente el que se estén involucrando a sus clases y que en conjunto se esté aprovechando o maximizando este rendimiento académico. Sin embargo, pues suena muy complicado, ¿no? Ya irnos a decir que la mayoría de los niños podría haberse beneficiado, pues parece algo utópico, parece más bien que al menos en nuestro país nos estamos enfrentando a muchos retos y entonces pareciera que este impacto no va a ser a corto plazo, va a ser al menos pues a mediano plazo y probablemente a largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa con todos los niños que cambiaron de nivel académico, por ejemplo, ¿no? Que estaban en preescolar e ingresaron a la primaria virtual, ingresaron a la secundaria virtual, o que ya había cierto rezago, a lo mejor en ciertas materias, a lo mejor no en todas, pero pues que está más difícil regularizarte ante incluso un contexto familiar adverso. O sea, recordemos que cuando los chicos se conectan a las clases, no desaparece su entorno familiar. Siguen ahí las discusiones. Muchas veces durante las clases se llegan a escuchar las discusiones familiares que hay o sigue esta preocupación de pues no estamos teniendo tantos ingresos. Eso no desaparece, todo lo que comentábamos al inicio. Y sigue impactando
en estas brechas educativas, no solo por la disponibilidad de recursos, que ya hablábamos de qué tanto los niños tienen un espacio adecuado en el hogar para estudiar, qué tanto tienen el acceso a los dispositivos, apoyo parental, sino que también toda esta cuestión del impacto en la salud mental merma el rendimiento académico. No hay forma de separarlo, ¿no? Finalmente el niño pues es uno solo, está integrado lo educativo, lo familiar, lo emocional. Nosotros lo dividimos por una cuestión didáctica para poder comprender qué pasa en cada área, pero el niño lo tiene todo junto al mismo tiempo, ¿no? O sea, está ese impacto de las diversas áreas en cada instante. También, el aprendizaje a distancia no necesariamente es adecuado para todos, ¿no? Y yo aquí ya había enfatizado ese mayor riesgo de rezago escolar o incluso de deserción. Una cuestión que igual se debe considerar es la socialización, ¿no? De qué tanto los niños, pues al ya no estar en los salones de clase, tienen menor probabilidad para estar socializando con sus pares. Muchas veces se reportan las dificultades de, bueno, es que entré a un nuevo año o un nuevo grupo y nunca los he conocido presencial y pues nos conectamos a la clase y luego nos desconectamos y ¿dónde está ese espacio para interactuar con otros, ¿no? También que la escuela ha dejado de ser un lugar protector ante el maltrato. Esto ya lo había retomado previamente, de cómo las escuelas detectaban, tanto si empezaba a haber un problema psicológico o de retraso en el desempeño académico o sospecha de alguna cuestión familiar, pues ahora ya no hay la posibilidad de que sea este signo que indique que está sucediendo en ese hogar. Y también la disminución del apoyo comunitario. Todo esto, pues sin duda, va mostrándonos el impacto en la salud mental de los niños, ¿no? Hablaba de estos malestares debido a los cambios en sus rutinas. Es esperado tener niños con mucha mayor irritabilidad, ¿no? Mucha mayor, pues ansiedad, ya habíamos hablado, estrés, preocupación. De ahí pueden surgir trastornos, ¿no? Que no solo sea sintomatología, sino que ya sean trastornos y que estos altos niveles de estrés tóxico se ha visto incluso con las investigaciones de cómo impacta incluso a la configuración cerebral, sobre todo entre más pequeñitos sean los niños. Entonces sí es una cuestión de cuidado, ¿no? Que tanto las dimensiones familiares también se han visto afectadas, las competencias parentales disminuidas, o sea, ya no soy tan asertivo al relacionarme con mis hijos y esto también genere un impacto negativo en el desarrollo. Sin duda, el confinamiento prolongado, ¿no? Ha distanciado a los niños de sus redes de apoyo, ha hecho que haya mayor miedo al contagio. Esto pues se ha vivido más como un maratón, no tanto una carrera corta, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto van fluctuando esos niveles del miedo al contagio de acuerdo con las noticias? A veces también hay una preocupación excesiva porque no se filtra la información que tienen los niños, porque igual están conectados en los dispositivos haciendo sus tareas y a lo mejor aparecen todos los anuncios o noticias de cuántas cifras van en México, ¿no? Que cuidado con tal cosa, y es información que los niños necesitan ayuda para regularlo, para digerir bien eso que están comprendiendo. Y a veces los adultos no estamos con el tiempo o la disponibilidad emocional como para ayudarle al niño a digerirlo. También pues esta inaccesibilidad de servicios de salud mental, ¿no? Que habíamos dicho en la escuela como este detector. Y entonces, para ir finalizando, o sea, ¿qué podemos hacer ante este panorama? Se han empezado a proponer ciertas intervenciones. Las primeras que voy a mencionar son más en cuanto a intervenciones organizacionales, o sea, las instituciones que parece que tendrían que ir haciendo. Y al último voy a destacar algunas que ya es como más individual para los profesionales. Se habla de que hay que priorizar la continuidad de los servicios centrados en el niño, es decir, los servicios escolares, que ya había dicho que muchos de ellos mantenían un rol protector, mantenían pues el darles alimentos a los niños, esta detección de maltrato y también los servicios de salud.
El garantizar el aprendizaje de todos, considerando las particularidades, ¿no? O sea, tanto nivelar los procesos de enseñanza y aprendizaje, las plataformas que sean adecuadas, pero también los profesionales que estén capacitados para manejar un tipo de enseñanza distinto al que se tenía antes. Políticas para las consecuencias económicas y sociales, el ver esto sí como una emergencia, pero con visión a largo plazo, ¿no? O sea, no dejar de reconstruir un sistema que ahora sí sea efectivo para todos, considerando principalmente que entonces todos debemos tener este acceso a la tecnología, que es lo que nos ha permitido ahorita, pues incluso esta conferencia, ¿no? Establecer protecciones específicas para los niños, o sea, mejores programas de prevención de violencia e incluso líneas de asistencia efectivas, porque hasta ahorita, pues si el maltrato es desde casa, yo niño, ¿cómo me pongo en contacto? ¿A qué número marco si necesito algo? Si me está sucediendo algo, es poco viable que los niños con el sistema que actualmente se tiene realmente puedan acceder a estos programas. Y brindar apoyo práctico a los cuidadores, enseñarles a los papás cómo hablar sobre la pandemia con los niños, cómo promover la salud mental y cómo aprovechar este aprendizaje en casa, cómo acompañarlos. Incluso se habla sobre que tendría que haber flexibilidad laboral ante los nuevos roles que están teniendo los padres, lo cual pues pareciera sonar un poco utópico en estos momentos al menos, ¿verdad? Particularmente con niños con discapacidades, cuidar que la información sea disponible para todos, que esté en braille, que haya versiones más concretas, con lenguaje mucho más comprensible, que se utilice el lenguaje de señas, considerar en qué canales de comunicación se va a transmitir esta información, asegurar también que se disminuyan estas barreras ambientales, ¿no? Que sí consideremos cuáles son los obstáculos que están teniendo los niños con discapacidades y reducirlo lo más posible para que continúen teniendo el acceso a los servicios que necesitan. Aumentar las redes de apoyo comunitario, que pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de nuestras redes de apoyo. Garantizar las plataformas de aprendizaje a distancia accesibles para todos, incluyendo a los niños que reciben educación especial. Y también tener profesionales de la salud, tanto mental, física y otras áreas, bien capacitados, que se fomente la investigación en estos momentos para que las intervenciones puedan ser basadas en evidencia. Y justo ya terminando con particularmente cada uno como profesional o incluso como individuo que está en contacto con niños, ¿qué podemos hacer? Escucharlos, no ocultar la información, pero sí darla de acuerdo con la etapa de desarrollo. No es lo mismo darle una información a un niño de 4 años a un niño de 14. Entonces, informarnos. Ahorita ya hay mucha información, se han dado incluso pues conferencias o hay muchos videos incluso que los papás pueden tener acceso de cómo dar ese tipo de noticias. Entonces, acercarnos incluso a los profesionales si tú no tienes esa información para saber cómo hacerlo con el niño con el que estás trabajando o que estás cuidando. Rescatar todos los recursos y en qué sí tenemos control, ¿no? Para no irnos por este camino de el estrés y la ansiedad, en qué cosas yo sí tengo control. Me puedo poner el cubrebocas, me puedo lavar las manos, puedo mantener una alimentación lo más saludable posible, tratar de seguir ejercitándome, ¿no? ¿Qué cosas yo sí puedo hacer en este momento? Limitar la sobreexposición a la información para disminuir el estrés, los niveles altos de estrés y de miedo, y también asegurar el bienestar emocional, como con buenos tratos a la infancia, ¿no? Recordar que esta es una situación extra normal, ¿no? Una situación nueva sí para todos, pero que los niños están siendo muy vulnerables, sobre todo al maltrato que les estamos dando los adultos. Y favorecer competencias socioemocionales. Pero aquí hay un asterisco muy importante. Los niños solitos no pueden desarrollar estas competencias socioemocionales. Necesitan un adulto que tenga esas competencias y que entonces se las pueda enseñar, regalarle la calma en esos momentos de estrés. Quiero terminar para ya pasar a las preguntas y los comentarios con esta frase del secretario general de las Naciones Unidas. La pandemia es una oportunidad para transformar la forma en que invertimos en la generación joven.
Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar con sus preguntas y comentarios. A ver, dice, ¿cuál es la actitud que me sirve alimentar en mis hijos frente a una situación inesperada como la pandemia? Bueno, espero comprender adecuadamente como hacia dónde se dirige esta pregunta. Me parece que más que alimentar una actitud, porque ahí sería pues tener una expectativa sobre la forma en la que deberían reaccionar los niños o en este caso pues tus hijos, habría que tener dos cosas principalmente. Una, sí poderles informar sobre lo que está sucediendo. Es cierto que la pandemia fue inesperado para todos y sobre todo al inicio había muchas preguntas que los niños podían hacernos que nosotros genuinamente no teníamos la respuesta y se vale, ¿no? El primer punto es pues informarlos. La información adecuada ayuda a bajar estos niveles de ansiedad, de estrés. Entonces hay que hablar, y aquí depende mucho de la edad de los niños, ¿no? Pero hablar con ellos sobre lo que está sucediendo y enfatizar lo que ellos pueden hacer, ¿no? Si hablamos de que hay un virus, ¿qué es un virus? Hay muchos cuentos que se hicieron para los niños bajo este contexto de la pandemia sobre qué era esto del coronavirus, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los cambios que vienen? Entonces, sí, sobre todo si son niños chicos, se les puede leer este cuento. Yo adulto primero saber pues qué información tiene, si la considero adecuada para mi hijo, y después invitarlo a reflexionar, ¿no? ¿Qué dudas vas teniendo? Yo aclararlo, a lo mejor si en ese momento no hay alguna duda, bueno, pues acuérdate que cualquier cosa me puedes decir. Y el otro factor, porque mencionaba como dos elementos muy importantes, es la escucha activa. A veces los adultos estamos muy presionados o queremos escuchar, pero para responder, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi hijo en este momento? ¿Qué le voy a responder a esto que me está preguntando? Y no necesariamente nos detenemos a realmente analizar cuál es la inquietud de mi hijo, cuál es la necesidad en ese momento. Entonces, sería brindar una escucha activa, o sea, realmente reflexionar eso que este pequeño humano me está compartiendo, ¿no? Parece que siente miedo. ¿Qué siente? Yo como cuidador, como papá, pues soy la persona que mejor conoce a ese niño. Entonces, ¿qué está sintiendo en ese momento? Incluso poderle devolver esa explicación. Oye, creo que te sientes asustado, creo que estás preocupado por la noticia que tuvimos de que a lo mejor pues vamos a tener que cambiar de empleo. Creo que pues a veces incluso ahorita, hoy sí estás muy feliz porque te tocó tu clase favorita, ¿no? Ese acompañamiento constante hacia los hijos, ¿no? Que bueno, depende mucho de la edad que tengan tus hijos y aquí espero haber sido como muy puntual en lo que expresabas con esta inquietud. La otra es, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con una discapacidad a sobrellevar la situación durante el COVID-19? Aquí es importante, bueno, creo que lo que había dicho anteriormente igual aplica para todos los niños, ¿no? Esta escucha, el dar la información que ellos necesitan, pero también necesitamos redes de apoyo. O sea, ¿cómo sobrellevar esta situación? Tu hijo necesita que estés calmada, ¿no? O sea, necesitamos ser los adultos quienes brinden esa calma en los momentos de estrés. No puede ser al revés. Y entonces, antes de empezar a planear 1000 cosas, primero detengámonos. Y a ver, yo adulto, yo mamá, papá de este hijo, con o sin discapacidad, ¿cómo me siento? Me siento estresado, me siento preocupado, me siento ansioso, me siento tranquilo, estoy listo para leerle ese cuento adecuadamente, estoy listo para acercarme con él y a lo mejor ver qué necesidades tiene o no, o más bien le voy a contagiar con mayor estrés. Entonces, desde ahí. Y si la respuesta, que sería muy esperado que la respuesta sea no, pues ¿sabes qué, Arely? Sí me siento ansioso, sí me siento preocupado, hay que regularnos nosotros primero. ¿Cómo? Cada uno tiene distintas estrategias. Puede ser estos 5 minutos que me doy y que me encierro a lo mejor en el baño en lo que mi hijo se está cambiando y me encierro y
y a lo mejor respiro, a lo mejor veo un pequeño video que me gusta, música de relajación, algo que sé que a mí me ayuda para estar más tranquila, entonces ya voy con mi hijo. Redes de apoyo. Estamos distanciados físicamente, pero no se nos ha pedido que dejemos de tener redes de apoyo. Al contrario, en estos momentos es cuando más redes de apoyo necesitamos. Entonces, estás tú con tu hijo y ¿quién más? ¿Hay algún otro adulto que te pueda ayudar a ti? A lo mejor hay actividades que puedas jerarquizar diferente. Ahorita estamos en una pandemia, no es hora de ponernos a reorganizar nuestro closet, ¿no? De tener la casa totalmente limpia. Ahorita es momento de ver qué está pasando con nuestras emociones y con las de los niños. Entonces, empezaría por ahí, ¿no? O sea, para ayudarle a sobrellevar la situación, necesitas tú primero sobrellevarla bien. Entonces, ¿qué redes de apoyo requieres? ¿Con qué amigos puedes hablar a lo mejor en las noches o tomar un café virtual y platicar de cómo te has sentido y que alguien más te escuche? Y también revisar, pues, si se necesita algún servicio adicional, por ejemplo, en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o necesidades que está teniendo mi hijo ahorita con estos cambios? Y ahí acercarte directamente a las instituciones o a los profesionales que puedan brindarte estos servicios. Muchos de los servicios ya se adecuaron a la nueva situación virtual y entonces, pues, hay profesionales capacitados. La siguiente es, ¿cómo puedo comunicar lo que sucede afuera a mis hijos para no sobreinformarlos ni generarles angustia? Ok, primero, acordémonos, yo adulto estoy calmado, ¿no? No puedo dar una información si me siento angustiado. Si acabo de ver las noticias y ya aumentó el número de contagios y me siento yo estresado, tensa o algo, no es un buen momento para comunicar. Dejémoslo pasar para un momento en el que yo me sienta tranquilo. Y entonces ahí depende de la edad, ¿no? La idea es que entre más chiquitos sean, vamos a utilizar un lenguaje mucho más concreto y ser más directos. No utilizar analogías, no utilizar metáforas con niños que sean menores a 7 años, porque ellos tienen un nivel de comprensión distinto. Y si decimos algo con metáforas, por ejemplo, generalmente cuando alguien fallece, tenemos frases como de ya se fue al cielo, ¿no? Se quedó dormido y no despertó. Este tipo de frases a niños pequeños, yo decía menores a 7 años, les pueden generar mucha angustia porque lo comprenden literalmente. Y entonces es, yo no me quiero dormir porque pues no quiero quedarme dormido y no volver a despertar, ¿no? O, bueno, está en el cielo, entonces yo también me quiero ir al cielo. ¿Cómo le hago para irme al cielo? Entonces, con ellos ser muy directos, muy concretos y revisar qué información realmente necesitan. O sea, no les vamos a pasar todo, ¿no? Sino más bien, ¿qué información necesitan? Sobre todo cosas que tengan que ver con el cambio de rutina. La escuela, ¿no? Ya no vamos a ir, sino que ahora va a ser conectándonos. ¿Y por qué? Bueno, sí podemos explicar la cuestión del virus, ¿no? Porque necesitamos que los niños sepan entonces qué hacer, por qué necesito usar el cubrebocas o por qué mamá se pone el cubrebocas cuando va a la tienda. Entonces eso, una buena recomendación me parece que sería utilizar los libros, los recursos que ya hay para poder explicarlo, porque pues creo que si no sería muy complejo, que aquí se necesitaría como otra conferencia adicional para poder puntualizar todo esto, pero utilicen esos recursos que ya hay, que los cuentos ya están hechos para que yo adulto los pueda leer y ese lenguaje es entendible para el niño, viene la información adecuada que ellos necesitan y ahí escuchar también, particularmente qué me está preguntando. Y ojo, cuando vayamos a responder una duda, primero es ¿por qué me preguntas eso? O sea, primero entender bien qué es lo que necesita el niño. ¿Dónde escuchaste eso? ¿A qué te refieres? ¿Dónde viste eso? A ver, enséñame. Primero asegurarnos que estamos entendiendo la duda del niño y ya luego darle la respuesta exacta. Así no corremos el riesgo de darle información que en realidad no estaba pidiendo. Otra es, ¿cómo podemos los adultos fomentar el vínculo con la familia y amigos de los niños aún a la distancia? Bueno, aquí principalmente pues utilizando los recursos tecnológicos, ¿no? El poder
mantener ya sea los fines de semana, ¿no? Nos organizamos toda la familia para hacer una reunión, para videollamarnos y entonces pues no es igual a estar presencial, pero igual hay juegos, por ejemplo, que se pueden hacer en línea entre todos, con los que podemos convivir e involucrar a niños o adolescentes. Esto es principalmente sabiendo que la distancia es física, más no una distancia social. Entonces sí hay que aprovechar pues todos estos recursos que tenemos, incluso mensajitos al día, ¿no? De, oye, ¿cómo has estado? Un grupo a lo mejor, si tenemos un chat familiar, entonces ahí mantener la comunicación, cómo están, qué necesitan, destacar otras pláticas también. A veces todo está muy enfocado a, mira la nueva noticia de cuántos casos ya van, tal, y es como coronavirus en la noche, tarde y día, ¿no? Y más bien es incluir también otros temas de conversación. O sea, los hijos no se quedan nada más hablando del coronavirus, o no es lo único que ahorita les preocupa, les sigue preocupando justo sus amigos, como decían en la pregunta, si son más grandes, incluso si les gustaba una chica o un chico, o sea, siguen teniendo esos mismos intereses, ¿no? De los videojuegos, de películas, entonces aprovechar todas estas plataformas, ya hay manera también de ver las películas con otros amigos que se conectan desde otros dispositivos, entonces informarnos de ahí, y muchas veces los niños sí tienen acceso a estos conocimientos, entonces ser como muy honestos con ellos y decirles, a ver, pues es que mira, en mis tiempos no había pues Facebook, no había todo esto y yo no sé cómo hacerle, pero tú qué me propones, tú qué piensas que podemos hacer para mantenernos en contacto con tus amigos y con la familia, y seguro ellos van a tener muy buenas ideas. El punto es también escucharlos y involucrarlos en estas decisiones. Otra dice, ¿qué alternativas existen para el seguimiento de terapias a niños con discapacidad? Bueno, aquí hay dos, ¿no? O sea, tanto ciertos terapeutas que continúan, sobre todo ahorita que ya se reabrieron varios servicios, que siguen con terapias presenciales, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Pero que uno puede seguir yendo tanto para terapias psicológicas o de lenguaje, rehabilitación, etcétera. Esa es una opción y pues depende de dónde estén ustedes, ¿no? De cuáles son los recursos con los que se cuenta, si se sienten incluso cómodos yendo o no. Y pues la otra alternativa serían las terapias virtuales, ¿no? Que ahorita ya muchos de los profesionales estamos capacitados para trabajar mediante las terapias virtuales y están teniendo muy buena eficacia. Ya no es tanto desconocimiento como al inicio, donde pues sí hubo que capacitarnos para esta nueva modalidad. Ahorita ya la mayoría de los profesionales pues están capacitados y se sigue manteniendo el nivel de seriedad de las terapias, ¿no? Y el nivel de eficacia. Entonces sería informarnos, ¿no? Específicamente qué necesita ese niño y entonces ahí acercarnos a las instituciones, preguntar incluso a veces con nuestro médico familiar o de cabecera o algún profesional con el que ya habíamos tenido contacto antes, si no se puede con él, muchas veces los profesionales tenemos pues nuestra cartera de otros profesionales para poder hacer estas referencias, ¿no? Entonces acercarnos con la institución o con el profesional que pueda indicarnos qué es lo que se necesita, ¿no? Hay institutos y hospitales federales en México, en la Ciudad de México sobre todo, que también tienen estos servicios que los han mantenido abiertos, entonces igual acercarnos ahí a las redes sociales de estos institutos o a los números telefónicos de cada uno para ya sea directamente con ellos recibir la atención o que también nos puedan orientar de dónde se puede llevar a cabo. Otra dice, si los niños no pueden salir de casa, ¿cómo los protegemos de los problemas intrafamiliares? Ok, aquí, pues bueno, también da para toda otra conferencia, ¿verdad? Pero podemos destacar que lo que necesitamos, o sea, el punto de proteger a los niños de los problemas intrafamiliares sería como algo paliativo. O sea, el problema sigue ahí, pero ¿cómo hago que el niño no lo vea o que no le impacte tanto? Sí se pueden generar recursos con los niños y
y muchas veces pues los procesos terapéuticos ayudan a que los niños tengan todos estos recursos para que no les impacte, pero también podría ser cómo genero competencias socioemocionales entre los integrantes de la familia para disminuir pues el origen, ¿no? Desde raíz este problema que está ocurriendo. Que ahí pues igual hay servicios de tanto terapia familiar, si pensamos que ya se requiere una intervención de un profesional, o incluso pues utilizar algunas habilidades de comunicación no violenta, ¿no? De procurar ser asertivos. Entonces, ¿qué está pasando con mis emociones? Ahí ser muy honesto de, pues yo necesito primero regularme, a lo mejor me enojé por algo que comentó mi papá, mi esposo, mi tío que vive conmigo, y entonces yo cómo expreso ese enojo sin lastimar a los demás. Se vale darnos tiempos fuera, no más que dárselos a los niños, darnos nosotros esos tiempos fuera de, ahorita me siento muy enojado, denme 5 minutos y platicamos sobre eso, ¿no? Tomo esta llamada, esta conferencia del trabajo y más al rato platicamos. Y entonces empezar a generar eso. Y la otra, pues la comunicación no violenta, ¿no? De cómo puedo yo expresar lo que necesito, porque ser asertivo tampoco es hacer lo que el otro quiere, sino sí expresar mis necesidades, mis deseos, pero de una forma en la que el otro pueda entenderme y en la que podamos llegar a un punto medio. Si esto suena muy difícil, ¿no? Y parece que, pues no, nosotros solitos no lo vamos a lograr, lo mejor sí es acercarse a servicios profesionales, ya sea para intervenciones familiares o pues individuales con los niños y darles estos recursos. Otra dice, ¿existe desagregación en la fuente de las estadísticas que nos permita ver la diferencia entre contextos urbanos y rurales y entre niveles socioeconómicos? Hay investigaciones actualmente, o sea, que se están llevando a cabo ahorita en México. Desconozco si vaya a haber como tantos filtros en los datos sociodemográficos, pero todavía no están los resultados. Muchas de las estadísticas que yo recuperé pues eran de la ONU, de UNICEF, ¿no? Ahorita faltaría estar a la espera de todas estas instituciones de salud que sus equipos de investigación están ahorita con protocolos para revisar cuál es el impacto. Entonces, no lo sé, tendríamos que ver qué hay en esas estadísticas. Al menos en estas no había una diferencia tan clara de todos estos contextos y pues sí, faltaría esperar a ver. Hay ya algunos artículos españoles que sí vienen con mucho más filtro en los datos sociodemográficos. Seguro parte de esos resultados pues también tiene que ver con lo de acá, pero pues sin duda no va a ejemplificar a México, ¿no? Porque pues es en el contexto de España. Pero bueno, si están interesados podrían meterse a las revistas científicas que son publicadas en España y ahí pues ir dándose una aproximación de qué van a dar nuestras investigaciones aquí en México. ¿Cómo podemos concientizarlos de la situación o de los síntomas sin alarmar? Bueno, creo que esta pregunta ya la contesté con las anteriores, ¿no? De que se trata primero de que el adulto pues esté en calma, ¿no? No podemos dar una noticia sin alarmar si, oye, hay muchos contagiados, ¿no? Y yo estoy gritando, yo estoy todo alterado, pues no hay forma de no alarmar al niño. Entonces, primero eso. Después, yo ya me siento tranquilo y entonces ya voy a dar la noticia, cuál es la edad de la persona o incluso el nivel de comprensión que tiene ese niño o esa persona, ¿no? Y entonces ahí acercarme a estos recursos. Y yo creo que no voy a ser muy asertivo diciéndolo yo con mis propias palabras, acercarnos a los recursos, a los cuentos, todo esto que yo ya mencionaba, para poderlo expresar adecuadamente. También, ya si se necesitara como mayor profundidad, pues igual pedir orientación, ¿no? Está muy bien informarnos con profesionales, con los especialistas, de cómo lo puedo hacer. Ya eso en un caso a lo mejor un poco más como específico, en el que sintamos que hay muchas dificultades para nosotros hacerlos con nuestro propio medio, pues buscar esa orientación también.
Otra dice, la colaboración entre los padres de familia y las instituciones educativas. ¿Diría usted que es esencial para amortiguar las consecuencias de la pandemia? Sí, no solo entre los padres de familia y las instituciones educativas, realmente, o sea, redes de apoyo sí entran, pues, maestros, ¿no? Esa comunicación, directores de las escuelas, pero pues también otras redes. Muchos niños tenían ya servicios con algún profesional de la salud, ya sea un médico, un psiquiatra, un terapeuta, alguien, un terapeuta de lenguaje o lo que sea. Entonces, todo ese equipo debería estar en comunicación, ¿no? Los papás, las instituciones, y pues aquí promoviendo una comunicación también asertiva, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, es que la institución educativa pues no está siendo como tan receptiva de mis necesidades, pero pues los directores, los maestros también están viviendo ahorita muchas complicaciones. Entonces habría que procurar generar esa alianza lo más asertivo posible, ¿no? Para que realmente sea algo que como mencionaba, ¿no? Amortigüe estas consecuencias y no que sea más fuente de estrés por a lo mejor discusiones con los maestros o con los padres de familia o entre sí, ¿no? Otra dice, ¿cómo se podría reducir la ansiedad de los niños desde casa? Bueno, aquí igual, lo que necesitamos para reducir la ansiedad de los niños es un adulto que no esté presentando esa ansiedad o que esté regulando adecuadamente esa ansiedad, ¿no? O sea, su propia ansiedad, la del adulto. Después de eso, pues hay distintas estrategias. Por ejemplo, si son niños chiquitos, desde crear un frasco de la calma, ¿no? Con gel líquido y ponerle diamantina, como otras figuritas que le ayuden al niño a prestar atención a eso y hacer un juego a través de eso. Hay muchos recursos que igual se pueden acercar a instituciones pediátricas y tienen generalmente en sus páginas de internet como recursos, ¿no? Y vienen ahí tanto libros, dinámicas, actividades. Entonces puede ser algo como muy específico como eso, o lo que yo ya había mencionado sobre esta escucha activa. Lo importante es que el adulto pueda regalarle esa calma y también validar que ese miedo, a veces la ansiedad, esta palabra de ansiedad se utiliza como indiscriminadamente. El niño en realidad está frustrado o el niño en realidad está teniendo miedo, pero nosotros le llamamos ansiedad. Entonces, primero habría que identificar realmente cuál es esa emoción para poderla resolver. Que el adulto esté calmado para regalarle esa calma también al niño y va a ser algo pues de maratón, ¿no? O sea, de un seguimiento constante. No es nada más de que un día hagamos una actividad y ya se le va a quitar la ansiedad al niño. Pues no, a ustedes se les quitaría la ansiedad así de un día para otro. Probablemente en la pandemia no, Porque constantemente hay distintas dificultades. Entonces, habría que dar ese seguimiento, habría que generar también momentos de ocio, de convivencia familiar, ¿no? Que sean momentos exitosos, o sea, momentos que realmente disfrutemos, no que se desencadenen ahí regaños, castigos ni nada, o sea, momentos donde realmente conectemos con nuestros hijos y la forma de conectar es con lo que a ellos les gusta, ¿no? O sea, interesándonos en, a ver, ¿cuál es esta película que tú querías ver? Incluso, ¿cuál es este videojuego que tú querías jugar? A ver, enséñame, ¿no? ¿Cómo lo jugamos juntos? A ver, mira, ahora me toca a mí enseñarte un juego. Mira, cuando yo estaba chiquito jugaba tal y tal, ¿no? Crear esos momentos de disfrute, de éxito y también no descuidar el ejercicio. O sea, el ejercicio sí ayuda mucho a reducir síntomas leves, tanto de ansiedad como depresivos. Entonces, pues checar ahí qué está pasando también con la salud física de los niños. Finalmente va integrada. Y bueno, ya sí, esto de todas formas parece que no, que la situación particular que comentabas sobrepasa todos estos elementos. De nuevo, ir con los especialistas, con los profesionales capacitados, en este caso serían psicoterapeutas o un psicólogo que tenga un posgrado en alguna psicoterapia, particularmente con niños, un psicoterapeuta infantil y que pueda trabajar, ya sea virtual o no, con ustedes, ¿no? Ya si consideran que más bien es necesaria esa orientación. Otra dice,
¿Cree que sea más conveniente que los niños tomen clases con educación a domicilio, es decir, un maestro particular o con las clases online? Pues aquí no podemos hablar de qué es más conveniente porque realmente depende de cada niño y depende de cada familia también cuáles son los recursos. El maestro particular pues va a requerir de ciertos recursos y ciertos movimientos, incluso en casa, ¿no? De adecuar un espacio, de tener mayores medidas de higiene con esa persona que va a estar entrando. Las clases online requieren otros. Entonces, más bien es, en mi situación, a mí que me conviene. Y también ventajas y desventajas de cada una de las opciones, ¿no? O sea, el maestro particular y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo valido eso ante la Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Cómo voy a hacer entonces que no pierda el año? O sea, ¿qué tipo de acuerdos se van a crear? Todo eso, antes incluso de presentarle la opción al niño, el adulto lo debería tener muy claro. E incluso tendría que ser una decisión pues del adulto, ¿no? Sabiendo ventajas y desventajas de cada alternativa y después pues asumir las consecuencias también de esa decisión. Ninguna de las dos es ideal y pues ante la pandemia mucho menos, porque no es que estemos decidiendo por gusto propio, sino fue pues porque la pandemia nos está poniendo todas estas trabas o todas estas decisiones. Y lo que hay que ver es, en mi situación, a mí qué me conviene más con los recursos que tengo, con ventajas y desventajas de cada alternativa y pues con las consecuencias que voy a tener que asumir. Otra dice, ¿qué tipo de actividades podemos hacer desde casa para ayudar a los niños con las dificultades de la pandemia? Bueno, ya mencionaba algunas, ¿no? De los libros, de los juegos, pero aquí también preguntarles a ellos. Yo no soy conocedora de cada uno de los niños mexicanos que hay, no hay forma de que yo sepa qué quiere cada uno de los niños. Más bien, ahí es acercarnos, ¿no? Muchas veces los adultos pasamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo en ¿qué puedo hacer yo? Y es, pues pregúntale, ¿no? A ese niño, a ese adolescente, ¿qué es lo que tú quieres? Oye, mira, estaba pensando que cada día o a lo mejor cada fin de semana, porque a lo mejor yo me siento muy saturada entre semana con mi trabajo y no va a ser real que le pueda dedicar una hora todos los días, pero sí en fin de semana me voy a comprometer a viernes, sábado y domingo, al menos una hora que él pueda decidir qué hacer. Y entonces eso yo le aviso, oye, ¿qué crees? Estaba pensando que pues vamos a seguir en casa más tiempo, hay que hacer actividades que nos gusten, a lo mejor si son hermanos, ¿no? Nos vamos a ir turnando, pero ustedes, ¿qué les gustaría? Y a lo mejor hasta armo un calendario que nos motive a todos de viernes, sábado y domingo, vamos a ver esta película que había pendiente, o vamos a jugar Uno, nos encantan los juegos de mesa, ¿no? O vamos a videollamar con los amigos o con familiares, es el cumpleaños de fulanito, le vamos a preparar un regalo virtual, ¿no? Y vamos a lo mejor a hacerle un video con fotos que tenemos, pero pues hay que involucrarlos, ¿no? Finalmente, si queremos que sean actividades que ellos disfruten, pues ellos deben ser incluidos en esa decisión. Otra dice, ¿cómo podemos ayudar y apoyar a los niños a la adaptación de las nuevas rutinas que van formando y con el control y reducción de la ansiedad? Bueno, lo de la ansiedad ya lo había mencionado y lo de las rutinas, pues aquí sí no es algo diferente por la pandemia, o sea, igual que siempre se manejaba el ayudarle a estructurar una rutina. Me imagino que esto es sobre todo con niños un poco más pequeños, porque niños en edad escolar o mayores se esperaría que lograran adaptarse a las rutinas no instantáneamente, pero pues que sea mucho más fácil de comprender los cambios y de solito adecuarse. Niños preescolares sí se les dificulta más el adaptarse a una nueva rutina, pero ahí siempre la respuesta o casi siempre la respuesta es, la claridad la debe tener el adulto, ¿no? O sea, yo adulto necesito estructurarme bien para mantener esa rutina lo más predecible posible. No se va a poder adaptar mi hijo
Sí, yo un día me despierto a las 6 de la mañana, otro a las 7 y lo despierto a veces justo a las 7 que se tiene que conectar. Ya levántate, apúrate, se nos está haciendo tarde. A ver, ponte rápido el uniforme, ahorita te paso el desayuno y te lo vas comiendo sin que el profesor lo vaya viendo. Y otro día sí a las 6, oye mi amor, buenos días, levántate, vamos a arreglarnos, todavía tenemos una hora que quieres desayunar. No hay forma de predecir eso. Entonces, primero yo adulto me ajusto a estas nuevas rutinas. ¿Qué implica? Toda la rutina de mi hijo, entonces hago las adecuaciones a mi rutina para estar lo más disponible posible o para ayudarle a ajustarse. Entonces, también anticipo, le voy a decir, mira, estos son los cambios en las rutinas que hay. A lo mejor antes, incluso puede haber cambios positivos, ¿no? O sea, antes nos teníamos que parar a las 5 de la mañana por la hora de tráfico que hacíamos a tu colegio. Ahora no, ahora vamos a poder dormir una hora más o tú vas a poder dormir una hora más. Entonces, lo hago predecible, anticipo lo que va a suceder y también le voy dando estos márgenes en los que le ayudo a regular su conducta. Es decir, si tengo una hora para que se bañe, se vista, a lo mejor desayune algo antes de conectarse, yo le voy avisando conforme van avanzando los tiempos. A ver, métete a bañar. Tienes 15 minutos para que te bañes. Y a lo mejor a los 10 minutos, ¿cómo vas, fulanito? ¿Ya te acabaste de enjabonar? ¿Qué te falta? Te quedan 5 minutos. Ayudo a regular esos momentos, porque a veces hasta a los adultos nos pasa que pues se nos va el tiempo, quién sabe cómo, y de repente estamos con prisa. Entonces, más a los niños, anticipar esos momentos, ¿no? Después, ya vamos a desayunar, te tienes que conectar a las 7, ahorita son 6:30, entonces, desayuna y te estás conectando 5 minutos antes, o si a lo mejor es un niño todavía más pequeño, yo te ayudo a conectarte y ahorita te aviso cuando ya te pases para acá, pero yo siempre anticipando, haciéndolo predecible y manteniéndome en calma. O sea, es muy importante que estas rutinas no se incorporen desde el regaño, desde las amenazas, desde los castigos. Dejemos esta idea de la chancla o una nalgada a tiempo, no, tiene que ser desde el buen trato. ¿Cuál es la mejor manera para que el niño preste atención a sus clases en línea? Bueno, aquí igual depende de las edades, ¿no? Pero en general, reducir distractores, pero aquí hay que checar el contexto de cada quien, o sea, qué tan real es que yo pueda apartar un espacio en mi casa para que ahí el niño tome clases, a lo mejor no en su habitación porque va a haber muchos juguetes, o sea, qué tan real es que puedo utilizar el comedor, por ejemplo, ¿no? Que ahí se siente y ahí pueda tomar siempre las clases, que no estén sus juguetes a la mano, que idealmente la mascota tampoco esté por ahí porque pues se van a distraer los niños, y pues ahí también muy de la mano con esta comunicación con los maestros, ¿no? Los maestros también ya a estas alturas están teniendo muchas estrategias sobre cómo promueven la atención o qué necesitarían en casa para que mejore. Entonces, ahí acercarme con el maestro, considerando igual los tiempos. A lo mejor no va a ser real que si le escribí a las 8 de la noche me pueda responder el maestro en ese mismo momento para saber qué hago para el día siguiente. Lo planifico también, no le pido al maestro ya sea pues una tutoría o le llamo, dependiendo de cómo se esté manejando en la escuela de mi hijo, y le digo, a ver, ¿hay alguna recomendación, usted maestro, maestra, que me sugiere? Mire, lo estoy manejando así y así, ¿tendría alguna otra recomendación que yo pueda aprovechar? Porque pues finalmente ellos también son, en este caso, pues los especialistas, ¿no? Y que tienen seguro muchas recomendaciones, pero reducir los distractores, tratar de mantener esta predictibilidad, ¿no? Del mismo espacio lo más que se pueda. Y la otra es cómo se puede ayudar a la salud mental de los niños que están siendo afectados por esta pandemia. Gracias. Bueno, aquí hay que identificar el nivel, ¿no? O sea, el impacto, todos estamos teniendo un impacto en nuestra salud mental. Es esperado que haya mayores niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, de emociones displacenteras. Primero es yo ser muy sensible de esto es esperado, o sea, todavía está dentro del nivel en el que no vuelve disfuncional a mi hijo, o sea, todavía se puede conectar a clase, juega, mantiene un humor más o menos similar al que había antes de la pandemia. Si la respuesta es sí,
O sea, a veces lo veo un poquito preocupado, o a veces me dice que tiene miedo, pero pues no es una cuestión que en general suceda todos los días o tan frecuente. Bueno, pues ahí podemos implementar todas las recomendaciones que ahorita yo ya decía. Si la respuesta es no lo sé o no, esto pues ya se nos está saliendo de las manos, la forma de ayudar es recibiendo una atención especializada. Muchas veces, aunque nuestras intenciones sean las mejores, pues no basta. Y es esperado también que los papás no tengan la información suficiente para saber qué hacer, porque pues ustedes no estudiaron esa carrera, ese posgrado, ¿no? Entonces está bien pedir ayuda. Ahorita hay muchas vías, incluso gratuitas, de acceso a la salud mental, o con bajos costos, o también en el sector privado, pues sin duda también hay muchas opciones donde podemos acudir. Y sí es muy importante hasta exagerar un poquito o aventarnos de a lo mejor no era tan necesario, pero por si las dudas veo si necesito orientación o hablo con alguien que sí sepa de esto y que me ayude a discriminar si sí estoy necesitando la orientación o no, a dejarlo pasar y que pues aumente estos niveles, ¿no? Que se perjudique más la salud mental. Entonces, pues sí iría por ahí, ¿no? Como decir, todo esto que yo ahorita no mencioné, que ahorita mencioné más bien, no ayuda, no es suficiente para ese contexto, pues más bien buscar la atención con el especialista. Otra dice, si sabemos que el juego es fundamental para el desarrollo del niño, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener ya compañeros de juego? ¿Podrían recuperarse o perdería definitivamente en la parte de su desarrollo? Sí se piensa que va a haber implicaciones a largo plazo. No podemos saber en qué nivel o en qué dimensiones, porque pues no tenemos la investigación, o sea, para eso tendríamos que esperar a ver qué están diciendo las investigaciones para que lo que yo diga realmente esté basado en evidencia, pero lo que podemos identificar es que, bueno, no necesariamente los compañeros de juego tienen que ser los compañeros de la escuela o primos. Y sé que no es lo mismo el juego entre un adulto y un niño a entre niños. Pero aquí hay que ser muy creativos, ¿no? Y ver en qué cosas sí tenemos nosotros control. Hay incluso posibilidad de que se realicen cosas a distancia. A lo mejor esto no incluirlo todos los días porque ya de por sí los niños están teniendo mucho contacto con los dispositivos por la escuela y en teoría pues los niños no deberían tener tanto acceso. Incluso la Asociación Americana de Pediatría tiene como una tabla, digamos, con las horas indicadas de estar frente a dispositivos para cada edad y estamos rebasando esas horas, pero pues sí, a lo mejor en un fin de semana, ¿no? Puedo involucrar una hora de juegos en línea, ¿no? Que ellos sigan jugando con sus compañeros, que ya era algo que hacían antes. La realidad es que muchos de los niños ya no salían tanto a jugar como antes, entonces pareciera que este problema no solo inició con la pandemia, ya había problemas anteriormente. Ahorita, pues, ¿qué sí podemos hacer? Es mantener estos nuevos medios de contacto, jugar nosotros también con los niños, no va a ser lo mismo, pero nosotros poner actividades en las que toda la familia puede interactuar. Es cierto que los niños necesitan su propio espacio y necesitan también un juego libre, a veces hasta a solas, pero también necesitan de esta interacción con los cuidadores. Y muchos de los niños lo que están diciendo ahora es como de, me encantó que tengo más tiempo para estar con mis papás, ¿no? Me encanta que ellos estén más tiempo aquí, me encanta estar también con mi mascota todo el día. Entonces, checar qué cosas sí podemos aprovechar en estos momentos y promover el juego libre, ¿no? Un juego desestructurado, o sea, un juego que no tenga intención de aprender algo, sino que el niño dirija. O sea, yo adulto voy a ser pues el que hace todo tus indicaciones, ¿no? Y entonces a lo mejor vamos a jugar a no sé, a los piratas. Entonces, ¿qué va a ser mi pirata? ¿Qué
¿qué está haciendo? Ah, ¿quieres que el pirata se suba al barco? Ya se subió. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿No? Que el niño sea el que elige, porque los niños han perdido mucho el control de muchas decisiones que antes sí podían tomar. Ahora muchas decisiones ellos pues no tienen el control. Entonces, en el juego que sí lo tengan, que el niño sea el que decida qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a jugar. Y yo adulto, quitando los distractores. O sea, si voy a jugar a 1 hora con mi hijo es sin el celular, sin, espérame tantito que me están llamando, espérame tantito, deja responder este mensaje, ¿no? O sea, realmente estamos estando disponibles. Esa es una manera que tenemos de compensar estas consecuencias. Y la última es, ¿qué opinión tiene sobre la televisión? A veces es necesario y no sé qué hacer y cómo ayudar a mi hijo en este momento tan difícil para todos. Bueno, no sé bien hacia dónde va la idea de que a veces es necesaria la televisión o que sea necesario. Espero comprender bien la idea, pero no solo con la televisión, sino con cualquier dispositivo tecnológico, hay que hacernos esta pregunta. ¿Se le estoy dando a mi hijo la hora de tele, la tablet, el celular, porque me conviene a mí o porque es algo que está solicitando o necesitando mi hijo? Muchas veces al que le es necesario es al adulto, porque tengo una conferencia de trabajo, necesito apurarme con esto que ya tengo que entregar, y la forma que tengo de que mi hijo se mantenga quieto y seguro es, yo sé que si le doy mi tablet, ahí se va a quedar 1 hora, 2 horas, y yo mientras puedo avanzar. Hay que checar entonces qué pasa con mis redes de apoyo, ¿no? O sea, ¿es viable? ¿Hay alguien más en casa que podría estar con él? Incluso son hermanos y a lo mejor no es que sea labor del hermano mayor cuidarlo, no, pero pueden estar juntos 1 hora en lo que yo me apuro y que jueguen a otra cosa, que hagan otra cosa, y si hubiera alguna emergencia o algo, yo con la confianza de que el hermano mayor me va a llamar, ¿no? O también cómo yo puedo involucrarlo incluso en ciertas actividades, ¿no? Vamos a hacer la comida, a ver, ven, ayúdame, vamos a preparar tal cosa, a ver, tú ayúdame partiendo tal, o tú ayúdame mezclando la ensalada, ¿no? Tú haces esto. Entonces, creo que más bien habría que cuestionarnos, o sea, ¿necesario en qué sentido? ¿No? La televisión, pues sí es una forma de recreación de ocio, y ahí también podemos acompañarlos, ¿no? El monitorear qué es lo que están viendo los niños en la televisión es muy importante. Entonces, respondernos, ¿se lo estoy dando porque lo está solicitando o lo necesita incluso para, no sé, la tablet, ¿no? Para investigar algo de la escuela o así, o es más bien para satisfacer una necesidad mía? Y ahí, ojo, ¿cuáles son las otras estrategias que puedo implementar antes de usar el dispositivo como medio para mantenerlo tranquilo, ¿no? Y pues la otra también es ver cuáles son las opciones de otras actividades, ¿no? Ir ahí generando más alternativas con los niños para que no solo sean los dispositivos tecnológicos, sino que también sean pues otras actividades, ¿no? Y bueno, esas creo que fueron todas las preguntas, pero haberlas respondido lo mejor posible, que sí haya entendido hacia dónde iban sus inquietudes, pues muchas gracias. Bueno, nada más, Arelia, hacerte entrega, No hay cuidado. Hacerte entrega del reconocimiento y agradecerte tu participación en esta interesante conferencia y en la Semana Académica de Comunicación Humana. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el viernes a la 1:30 para la sesión de información de la licenciatura en Comunicación Humana. Muchas gracias.